Hello y bienvenidos sean todos a este canal. Mi nombre es Andreina y el día de hoy vamos a aprender a cómo hacer brazalete estilo zipper con mostacillas. La técnica que vamos a utilizar para realizar este brazalete va a ser la de pillote par. Entonces, si eres principiante, este brazalete es una excelente oportunidad para aprender a hacer esta técnica que al principio es un poquito complicada, pero al momento de agarrar el truco se hace muy fácil, llegando a un punto en donde le vas a agarrar muy bien el ritmo y lo vas a hacer de forma fácil y rápida. Y antes de comenzar, les recuerdo que abajo en la caja de descripción se encuentran los materiales y herramientas para este tutorial. También les recuerdo que le den a la campanita para que les notifique cada vez que subo un video y sin más que agregar, empecemos con el tutorial. Y comenzamos colocando una cuenta de freno que la vamos a necesitar ya que vamos a utilizar muchas cuentas y no queremos que se nos salgan del hilo. Para eso vamos a tomar una cuenta y la vamos a insertar por un lado para luego volver a pasar la aguja en el mismo agujero que insertamos inicialmente y así de esta forma va a quedar la cuenta atrapada entre el hilo. Ahora para este brazalete solamente se necesitan dos colores de cuenta. En esta ocasión he utilizado negra y bronce. Por supuesto, estas son Delica de la marca Miyuki. Y una vez que tengamos las cuentas seleccionadas, vamos a intercalar iniciando con la cuenta de bronce. Entonces vamos a ir poniendo bronce negra, bronce negra, bronce negra, hasta completar el tamaño del brazalete deseado. En este caso lo voy a hacer de 14 centímetros, que es el tamaño de mi muñeca. Y una vez teniendo todas las cuentas en el hilo, vamos a girarla entre los dedos para posicionarlas. Ahora, tomando una cuenta negra, vamos a saltar una de las cuentas de bronce para luego insertar la Delica negra siguiente. Entonces vamos a tirar del hilo y tratando de que se forme una T invertida. Luego, de nuevo tomamos una cuenta negra, saltamos la bronce e insertamos la negra. Pasamos la aguja y el hilo y una vez que tiremos de todo el hilo, vemos cómo la negra se acomoda junto a la de bronce. Lo volvemos a explicar. Tomamos una cuenta negra, saltamos la de bronce y procedemos a insertar la siguiente negra de abajo hacia arriba. Vamos tirando del hilo poco a poco. Recuerden que el primer tramo es el más complicado. Y vemos cómo esta cuenta se acomoda al lado de la de bronce. Continuamos saltando la de bronce, insertando la cuenta negra de abajo hacia arriba para ver cómo la cuenta se acomoda al lado de la de bronce. Y vamos a repetir todo este paso en el resto del brazalete. Y una vez establecido el largo del brazalete, ahora sí podemos retirar nuestra cuenta de freno, para seguidamente tomar los extremos de hilo y realizar dos nudos para así asegurarnos de que las cuentas queden bien sujetas y en posición para seguir trabajando. Y aquí en este punto podemos ver que el brazalete no nos ha quedado muy organizado y bonito que digamos, pero no se me preocupen porque esto más adelante se va a arreglar. Lo importante es que ya hicieron la parte más difícil del punto pillote y lo que viene a continuación es pan comido. Entonces, ubicando los hilos del brazalete en la parte de abajo, vamos a insertar nuestra primera cuenta de bronce en el lado de las cuentas negritas. Entonces, lo que sigue a continuación es rellenar todos estos espacios entre las cuentas negras con una cuenta de bronce, en donde simplemente ubicamos la cuenta de bronce e insertamos la negra dentada, como podemos ver a continuación.
tiramos del hilo para que la cuenta se acomode en el espacio para pasar a la siguiente. Y aquí podemos ver cómo cada cuenta va rellenando el espacio dentado que nos ha dejado las cuentas negras. Ahora, en este punto podemos ver que la cuenta de bronce está en el lado derecho y lo único que tenemos que hacer es girar el brazalete para que las negras se acomoden en el lado derecho y seguidamente agregar la cuenta de bronce para que así el brazalete se enderece y quede en la dirección que deseamos. Y tranquilamente podemos seguir agregando cuentas de bronce en los espacios de las cuentas negras. Y se va a ver de esta forma. Súper lindo y organizado. Entonces de nuevo ubicando el hilo con la aguja, tomamos de nuevo otro set de cuentas de bronce y esta vez vamos a rellenar todos los espacios vacíos que quedaron en el lado derecho con estas cuentas. Y a partir de este punto es la parte más fácil y repetitiva del brazalete, en donde consiste únicamente en ir agregando cuentas en los espacios vacíos hasta completar la longitud del brazalete. Entonces, para mayor comodidad, una vez que agreguemos la última cuenta de la columna respectiva del punto pillote, una vez que tiramos bien del hilo, lo único que tenemos que hacer es girar el brazalete y ahora agregar de nuevo en todos los espacios dentados una cuenta que en esta ocasión tiene que ser de nuevo de bronce. Y de igual forma vamos a ir agregando cuentas de bronce en los espacios vacíos del brazalete. Y les vuelvo a repetir que una vez que agreguemos la última cuenta, lo único que hay que hacer es girar el brazalete y en esta ocasión vamos a empezar a agregar cuentas de color negro para así realizar las últimas columnas de este brazalete. Súper simple, lo único que tienen que seguir intuitivamente que en cada espacio tiene que haber una cuenta de un respectivo color, en este caso negra. Y de nuevo agregando la última cuenta, giramos el brazalete para a continuación agregar otra columna de cuentas negras. Recuerden, este paso se hace mucho más fácil cuando el brazalete es pillote par. No sé si se dieron cuenta que cuando retiré la cuenta de freno, también me llevé una cuenta dorada porque había contado cuentas impar, lo que se nos puede hacer un poco más complicado al momento de realizar los giros del brazalete. Entonces, para que no se me compliquen tanto, por favor escojan un número par de cuentas para que este brazalete no se les haga muy tedioso. Y ahora por fin, para finalizar con este brazalete, vamos a agregar las últimas cuentas de bronce. De igual forma, súper simple, sencillo y repetitivo, vamos a ir agregando cuentas de bronce en cada lugar vacío del brazalete, utilizando la parte dentada como puente de apoyo. Y una vez agregada la última cuenta, vamos a saltar a la cuenta siguiente y vamos a bajar en diagonal tratando de atrapar 3 cuentas. Aquí ya se nos hace un poco más difícil insertar la aguja porque las cuentas están bien apretaditas, que es lo que queremos. Y ubicando un hilo interno en el brazalete, procedemos a hacer un nudo bien apretadito. Y una vez hecho esto, seguimos el recorrido de cuentas para así hacer un tirón del hilo y ocultar el nudo. Y finalizamos con cortar el excedente. Con la colita del hilo le he vuelto a insertar la aguja y aquí simplemente vamos a pasar a la cuenta siguiente y bajar en diagonal hasta sacar el hilo por otro extremo. Recuerden que este hilo ya tiene un nudo
que hicimos anteriormente, así que simplemente es deslizar un poco de hilo para así cortar el resto. Y así nos ha quedado la base de nuestro brazalete. Ahora vamos a realizar la terminación de los brazaletes. Para eso he utilizado argollas de 5 milímetros y voy a utilizar estas terminaciones estilo cocodrilo o caimán. También voy a agregar una extensión para brazaletes, la cual consiste en que por cada argolla que vaya agregando a la extensión, debo incorporarle un trozo de cadena que va a ser la que va a determinar la distancia entre cada argolla. En esta ocasión la he realizado de 3 argollas y le he colocado una cuenta de metal para que haga peso en el brazalete. Y se va a ver de esta forma. En cambio, en el otro extremo he agregado una argolla más pequeñita porque solamente voy a utilizar un cierre tipo pico del oro. Y así nos va a quedar las terminaciones. Entonces, tomando la terminación tipo caimán, le voy a agregar pegamento de secante rápido, pero por favor que este sea en gel. No escojan el líquido porque se hace mucho desastre. Entonces, sujetando la terminación, el brazalete de esta forma, con unas pinzas procedemos a cerrar la boca del caimán. Y vamos a hacer exactamente lo mismo en el otro extremo. Por supuesto, tengan extremo cuidado si van a utilizar pegamento de secante rápido. Y miren qué hermoso quedó este brazalete. Definitivamente la técnica pillote par es sumamente complicada en el principio, pero sumamente fácil al final. Así que si quieren aprender esta técnica, este brazalete es una excelente opción para practicar el punto pillote par. Y bueno, mi gente, si les ha gustado este proyecto y mi estilo en bisutería, por favor denle like, compartan, comenten y suscríbanse a mi canal. Eso me ayudaría muchísimo. Y me despido deseándoles un lindo día y espero verlos pronto en el siguiente video. ¡Chao!